El viaje de la oscuridad a la luz. El ascensor subía silenciosamente al piso 52 de la Torre de Cristal, el rascacielos más alto de Madrid, cortando el cielo gris de un amanecer de agosto. Alejandro Ramírez, de 40 años, miró su reloj exactamente las 5:30 de la mañana. Durante 2 años, esta rutina había sido su refugio: llegar antes del alba, partir después de medianoche, llenando cada instante con trabajo para sofocar el silencio aplastante del duelo. Como CEO de Ramírez Farmacéutica, había transformado su empresa en un imperio farmacéutico que dominaba Europa, pero el éxito era un eco vacío. La oficina de madera de nogal, con vistas a la Gran Vía palpitante, una vez vibraba con las risas de María, su esposa, que irrumpía con cafés e ideas espontáneas para un fin de semana en Sevilla. Ahora era un mausoleo: sus cuadernos médicos sobre cáncer acumulando polvo en un estante, reliquias de una vida que Alejandro no se atrevía a tocar. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto el dolor puede transformar a una persona? Acompaña el viaje de Alejandro para ver que la esperanza siempre espera en los lugares más inesperados, y quizás encuentres una lección para ti mismo. Buenos días, señor Ramírez, dijo Rosa Hernández, su asistente leal durante 10 años, con una voz cargada de preocupación contenida. Ella había visto a Alejandro pasar de ser un líder alegre que celebraba los cumpleaños de los empleados con flan de una pastelería clásica de Madrid, a un hombre que despidió a la mitad del personal después del funeral de María, consumido por un dolor que lo convertía en una sombra. Rosa colocó los informes matutinos en el escritorio de madera de nogal, con eficiencia practicada, su mirada deteniéndose en la foto de María, en una esquina, una imagen de ella sonriendo en el Parque del Retiro, con hojas otoñales cayendo a su alrededor. Alejandro evitó mirarla, hojeando propuestas con precisión mecánica. El centro médico comunitario que María fundó, su sueño, para llevar atención gratuita a los barrios humildes de Vallecas, estaba en venta. El sentimentalismo no genera ganancias, murmuró Alejandro, palabras que habrían hecho que María, con su risa cálida y su pasión por ayudar, lo mirara con incredulidad. Los empleados lo apodaban en secreto el fantasma Ramírez, un hombre que rondaba los pasillos, presente pero ausente, proyectando sombras en lugar de luz. Durante la reunión matutina con los directivos, Alejandro aprobó recortes presupuestarios con un asentimiento frío, pero sus pensamientos vagaban a los días en que María lo arrastraba a ferias de libros en la Cuesta de Moyano, insistiendo en que las historias curan el alma. Rosa dudó antes de colocar un sobre color crema junto a su café de la mañana, un ritual que solía incluir un churro que María traía de San Ginés. «Llegó ayer, señor», entregado en mano, dijo su voz más suave de lo habitual. La mujer conocía a la señora María. Alejandro congeló sus dedos sobre el papel, su nombre escrito en una caligrafía femenina que removió un dolor enterrado en su pecho. No era la letra de María, pero la tinta cuidadosa sugería a alguien que se había tomado el tiempo de escribir a mano, un gesto raro en un mundo de correos electrónicos. Sin abrirlo, guardó la carta en su chaqueta, volviendo a los fríos números de los informes trimestrales. Pero la carta contra su pecho parecía cálida como un latido olvidado, un eco de la vida que había perdido. A medianoche, solo en el resplandor tenue de su lámpara de escritorio, con la ciudad de Madrid brillando bajo un manto de luces, Alejandro sacó la carta. El sobre pesaba más de lo que debería, cargado de posibilidad y temor. Sus manos temblaron
Al abrirlo el papel crujiendo como un susurro del pasado. Estimado Alejandro, comenzaba, no hemos hablado desde el funeral de María. Soy Elena Morales, enfermera jefe de oncología en el Hospital La Paz. María me hizo prometer algo antes de partir: cuidar de una familia especial si alguna vez lo necesitaban. Ese momento ha llegado. Alejandro sintió su garganta apretarse, los recuerdos inundándolo como una marea. Elena, la mujer serena que sostuvo la mano de María en sus últimos días, había sido un faro de calma en un hospital que olía a desinfectante y desesperación. Sofía Valdés, una de nuestras enfermeras, ha recibido el mismo diagnóstico que María: cáncer de páncreas, etapa 3. Tiene hijas gemelas, Ana y Lucía, de 6 años. Sofía no sabe que escribo esto. Es demasiado orgullosa para pedir ayuda. Las palabras temblaron en sus manos, evocando las noches en que María, agotada por la quimioterapia, hablaba de adoptar. Algún día, Alejandro decía, daremos todo nuestro amor a unos niños afortunados. Las niñas preguntan por qué el ángel de mamá, como llaman a María, no puede salvar a su madre también. Han dibujado imágenes de ella con alas cuidando a mamás enfermas. No pido dinero. Alejandro, pido una conversación. María siempre dijo que tenías un corazón de oro bajo esa armadura empresarial. Alejandro leyó las últimas líneas 3 veces. Si quieres honrar su memoria de una manera que importe, llámame. Algunas promesas trascienden la tumba. Por primera vez, después de tantos meses de soledad, sintió una grieta en el hielo que envolvía su corazón. Recordó una tarde en el retiro María, alimentando a las palomas mientras planeaban un futuro con hijos corriendo por el césped. Alcanzó su teléfono, pero se detuvo, los dedos flotando sobre el teclado. Estaba listo para sentir de nuevo, para arriesgarse al dolor de otra pérdida fuera Madrid. Dormía ajena a que en una habitación de hospital, al otro lado de la ciudad, 2 niñas susurraban oraciones a un ángel llamado María, mientras su madre luchaba por respirar. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó por su ático en Chamberí, un espacio de diseño minimalista que María había llenado con plantas y libros, ahora estéril sin su toque. Encontró un viejo cuaderno de ella lleno de notas sobre inmunoterapia, su pasión por salvar vidas. Las páginas olían a su perfume, un recordatorio de su risa en las mañanas de domingo preparando paella. La carta de Elena seguía quemando en su chaqueta, un desafío a su duelo autoimpuesto. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de rosa sobre la puerta de Alcalá, marcó el número de Elena. «Quiero conocerlas», dijo su voz quebrada pero decidida. «Por María». 3 días después, Alejandro caminaba por el pabellón pediátrico del Hospital La Paz, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El olor a desinfectante le trajo recuerdos de los últimos días de María, cuando sostenía su mano mientras ella se desvanecía. Elena Morales, con su bata blanca y una sonrisa tranquilizadora, lo guió hacia el área de juegos infantiles, un oasis de colores en un mundo de paredes blancas. Sofía trabaja a media jornada mientras recibe tratamientos, explicó Elena, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. Es increíblemente fuerte, pero las niñas no saben cuán grave es su estado. Queremos que este encuentro sea casual, sin presiones. Alejandro las vio antes de las presentaciones, 2 niñas idénticas de cabello rubio brillante, de unos 6 años, construyendo una torre de bloques de colores, con una precisión que contrastaba con sus risas infantiles. Su madre, Sofía Valdés,
Estaba sentada cerca, delgada pero alerta, con un pañuelo amarillo alegre cubriendo su cabeza calva. Sus ojos de un verde intenso reflejaban una mezcla de agotamiento y determinación. Sofía, quiero presentarte a Alejandro Ramírez, dijo Elena con suavidad. Era el esposo de María. Alejandro, esta es Sofía Valdés y sus hijas, Ana y Lucía. Al mencionar el nombre de María, ambas niñas alzaron la vista con ojos azules sorprendentes, como lagos cristalinos. Ana, la más audaz, se acercó corriendo. ¿Conocías a nuestro ángel mamá?, preguntó directamente, su voz aguda como el tintineo de una campanilla. Alejandro se arrodilló a su nivel inseguro de cómo responder su corazón, apretado por la pureza de la pregunta. Ángel mamá sonrió. Sofía suavemente, su voz cálida, a pesar de su fragilidad. Les conté sobre una enfermera especial que se convirtió en ángel para cuidar a las mamás en el cielo. María era extraordinaria con los niños aquí. Lucía, más tímida, se acercó con cautela, tirando de la manga de Alejandro. Mira lo que dibujamos para ella, dijo mostrando un dibujo con crayones, 3 figuras bajo un ángel con cabello rubio y alas brillantes rodeadas de corazones. Eso es Ana Lucía, y mamá, susurró Lucía señalando las figuras. Pedimos al ángel María que cuide a mamá como cuidó a otros. Alejandro sintió un nudo en la garganta, como si un glaciar en su pecho se rompiera tras un invierno brutal. Estas niñas habían transformado la muerte de su esposa en algo hermoso, un símbolo de esperanza que lo desarmó. Le encantaría este dibujo, logró decir, su voz más áspera de lo previsto. ¿Les gustaría cenar con nosotros este fin de semana?, preguntó Sofía, de repente, su tono vacilante pero sincero. Las niñas preguntan mucho por la familia de María. Alejandro, sorprendido por su propia respuesta, asintió. Me encantaría, dijo, sintiendo que estaba diciendo sí a algo que importaba, como si una puerta se abriera después de años cerrada. El sábado, Alejandro se encontró frente a un edificio de apartamentos modesto, en Lavapiés, sosteniendo un ramo de margaritas, las flores favoritas de María. Sus manos temblaban al tocar el timbre del 4B, el eco resonando en el pasillo estrecho. «¡Y Alejandro!», gritaron Ana y Lucía. Al abrir Sofía la puerta, lanzándose a sus piernas en una bienvenida entusiasta que lo pilló desprevenido. El apartamento era pequeño pero cálido, con paredes cubiertas de dibujos infantiles, fotos de Sofía con las niñas en la Plaza Mayor y el aroma de espaguetis caseros flotando desde la cocina. Alejandro se dio cuenta de que había olvidado cómo se sentía un hogar verdadero, no la perfección estéril de su ático en Chamberí, sino este caos vivido que hablaba de amor y risas. Niñas, pongan la mesa mientras termino la salsa, indicó Sofía, y Alejandro observó asombrado cómo las gemelas trabajaban juntas con eficiencia, Ana colocando los platos con precisión militar y Lucía tarareando una canción infantil mientras doblaba servilletas. Durante la cena, sobre una mesa adornada con un mantel bordado que recordaba las sobremesas de su infancia, Ana alzó la vista de su espagueti. «Tío Alejandro, ¿cómo era el ángel María cuando estaba aquí con nosotros?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Durante 2 años había evitado pronunciar el nombre de María, pero esos ojos azules sinceros hicieron que las palabras fluyeran. Era radiante, comenzó lentamente su mente, viajando a una tarde en la cuesta de Moyano, donde María compraba libros usados y planeaba su centro médico. Quería ayudar a los niños enfermos a mejorar y soñaba con niñas como ustedes corriendo por el retiro,
riendo bajo los árboles. ¿Por qué no lo hicieron?, preguntó Lucía su curiosidad infantil, cortando como un cuchillo. Nos quedamos sin tiempo, susurró Alejandro, su voz quebrándose. El silencio que siguió fue roto por Sofía, que sirvió más salsa a sus manos temblando ligeramente. María dejó un legado, dijo, notas de investigación sobre inmunoterapia para el cáncer de páncreas. Estaba tan cerca de un avance cuando... Nunca me lo dijo, dijo Alejandro atónito, recordando las noches en que María trabajaba hasta tarde en su estudio, rodeada de papeles y café. No quería darte falsas esperanzas, explicó Sofía, pero si esa investigación se completara, podría salvar a familias como la mía. Alejandro sintió algo más allá del dolor, un propósito. Conduciendo a casa, bajo las luces de la Gran Vía, se dio cuenta de que la muerte de María no tenía que ser inútil si su trabajo vivía. Las visitas vespertinas a las niñas se convirtieron en lo más destacado de sus días, reemplazando las noches solitarias frente a hojas de cálculo. Rosa, su asistente, notó el cambio. Señor, ayer salió a las 17:30 y preguntó por mi nieto. ¿Quién es usted y qué ha hecho con mi jefe? 3 semanas de visitas transformaron la vida de Alejandro. Ana, con su mente estratégica, le recordaba a María en cada partida de ajedrez, moviendo piezas con una astucia que lo dejaba boquiabierto. Lucía, con su imaginación desbordante, llenaba sus días de magia pintando acuarelas de dragones y castillos que Alejandro colgaba con orgullo en su ático. Pero una sombra se cernía. Sofía perdía peso, su energía menguaba, a pesar de su sonrisa valiente, un eco de los días en que María luchaba contra el cáncer. La quimioterapia tradicional no funcionaba y las niñas, aunque protegidas, comenzaban a notar el cansancio de su madre. Preguntas inocentes como ¿por qué mamá está siempre cansada?, le apretaban el corazón a Alejandro. Una tarde, Elena interceptó a Alejandro mientras Sofía dormía en el sofá del apartamento agotada tras un tratamiento. Las niñas veían dibujos animados en una pantalla pequeña, sus risas contrastando con la gravedad del momento. «Necesitamos hablar», dijo Elena, llevándolo a la cocina, donde el aroma de una paella preparada por Sofía con esfuerzo aún flotaba. Hay un ensayo experimental de inmunoterapia basado en los protocolos de María, explicó. Muestra resultados prometedores, pero no lo cubre el seguro. El costo es de 800.000 euros. Alejandro no dudó. Lo cubriré, dijo su voz firme. Sofía no aceptará caridad, advirtió Elena. Es demasiado orgullosa. Cuando Sofía despertó, Alejandro presentó su propuesta con cuidado, sentado en una silla desvencijada que crujía bajo su peso. Quiero financiar la finalización de la investigación de María, dijo. Serías una paciente investigadora documentando el proceso para perfeccionar el tratamiento para otras familias. No es caridad, es colaboración científica. Sofía lo estudió, sus ojos verdes, buscando la verdad en los suyos. María quería que su trabajo salvara a otras madres. Dijo finalmente, su voz temblando. Si puedo ayudar a que eso ocurra, acepto. Estarías honrando su memoria, aseguró Alejandro, sintiendo un calor que no había sentido desde las sobremesas con María, llenas de risas y vino tinto. Afuera caía la primera lluvia del otoño madrileño, cubriendo la ciudad con un manto blanco, pero dentro del pequeño apartamento, la esperanza comenzaba a florecer. Alejandro insistió en que las niñas se quedaran en su ático durante las semanas intensivas de tratamiento de Sofía, más cerca del hospital en Chamartín. Contrató decoradores,
para transformar una suite de invitados en un dormitorio infantil con camas literas, paredes pintadas con nubes y estrellas, y una lámpara en forma de luna que hacía chillar de alegría a Ana y Lucía. «Es un castillo de princesas», exclamó Lucía girando bajo las estrellas pintadas. El ático, antes un espacio estéril de vidrio y acero, se llenó de vida, dibujos pegados en el frigorífico, cuadernos de deberes esparcidos en la mesa y zapatitos rosados junto a la puerta. El silencio que había perseguido a Alejandro fue reemplazado por discusiones sobre qué serie ver en la televisión, cuentos antes de dormir y la simple alegría de Ana preguntando: «Tío Alejandro, ¿cómo fue tu día en la oficina?» Rosa, su asistente, notó el cambio. «Señor, ayer salió a las 17:30 y hasta sonrió en la reunión de presupuesto. ¿Qué está pasando?» Alejandro reactivó el programa de becas que María defendía, aprobó una guardería en Ramírez Farmacéutica y comenzó a asistir a las reuniones con una energía renovada. Los empleados susurraban sobre la transformación del fantasma Ramírez, pero en las sesiones de tratamiento de Sofía, Alejandro se sentaba junto a ella, viendo el suero de inmunoterapia gotear por el tubo, un recordatorio de las noches junto a María. «Ella hablaba de ti constantemente», dijo Sofía. Una tarde su voz débil pero cálida se iluminaba contando tus planes de fin de semana, como aquella vez que os perdisteis en Segovia buscando una taberna. «Olvidé cómo soñar», admitió Alejandro, su mirada fija en el suelo. «Ella nunca dejó de creer que encontrarías el camino de vuelta al hombre del que se enamoró», dijo Sofía tocando su mano. Una noche, tras leer El Principito a las niñas en su nuevo cuarto, Sofía lo miró con urgencia. «Prométeme algo», dijo, apretando su mano con fuerza sorprendente. «Si el tratamiento falla, si no lo logro, no las abandones». Su padre biológico se fue cuando las cosas se complicaron. No soportaría que perdieran también a ti. Alejandro sintió un nudo en la garganta, las imágenes de María desvaneciéndose, superponiéndose con el rostro pálido de Sofía. «Son mías, ahora Sofía, pase lo que pase», dijo su voz un voto solemne. «No dejaré que enfrenten el mundo solas». Pero el peligro no solo venía del hospital. En Ramírez Farmacéutica, Miguel Ortega, el ambicioso vicepresidente con una sonrisa falsa y ojos siempre acechando oportunidades, convocó una reunión estratégica urgente. Miguel, un oportunista que había ascendido apuñalando por la espalda a colegas, siempre envidiaba la posición de Alejandro y acumulaba en secreto evidencia para derrocarlo, desde vigilancia oculta hasta manipulación de informes financieros para ocultar su propia malversación. «Necesitamos abordar tendencias preocupantes en las decisiones de nuestro CEO», dijo, deslizando gráficos por la mesa de madera de nogal, su voz suave ocultando la malicia. «El gasto en investigación médica se ha triplicado en 6 meses, los permisos educativos se reanudaron sin aprobación del Consejo y nuestro CEO ha estado ausente en reuniones críticas». Alejandro mantuvo la calma, pero su mandíbula se tensó. María priorizó estas inversiones. Antes de su muerte dijo: «Solo cumplo compromisos que nunca debí cancelar». Las decisiones emocionales rara vez son rentables, presionó Miguel, sus ojos brillando con ambición, mientras en su mente ya calculaba cómo ocupar el asiento de CEO para satisfacer su avaricia insaciable. Tal vez el Consejo debería considerar una supervisión adicional. Alejandro sintió el terreno moverse bajo sus pies, pero no podía revelar la verdad sobre Sofía sin arrastrarla a ella y a las niñas
al torbellino del escándalo, un riesgo que no se atrevía a tomar especialmente cuando Miguel ya había demostrado su crueldad al despedir en secreto a rivales. 6 meses después del inicio del tratamiento experimental, Alejandro esperaba nervioso en la sala de oncología del Hospital La Paz, revisando su reloj mientras el tráfico de Madrid rugía afuera. Ese día revelarían si la investigación de María, su legado inacabado, estaba funcionando. El doctor Ruiz entró con una sonrisa cautelosa, su voz resonando como un trueno en una tormenta. Los escáneres muestran una mejora notable, anunció. Los tumores se han estabilizado, algunos han reducido su tamaño. Sofía está respondiendo mejor de lo esperado. Sofía, por primera vez en meses, sonrió genuinamente, sus ojos verdes brillando con esperanza. Me siento fuerte, dijo caminando al coche sin náuseas ni agotamiento, un contraste con los días en que apenas podía levantarse. Un giro que hizo que el corazón de Alejandro latiera con fuerza como la primera vez que conoció a María. En el ático de Alejandro, Ana y Lucía transformaron el comedor formal en un espacio de celebración serpentinas. Colgaban de los candelabros de cristal un pastel de chocolate de La Mallorquina. Ocupaba el centro de la mesa y música infantil resonaba en los altavoces que normalmente transmitían reuniones corporativas. «Mamá ya no parece enferma», exclamó Lucía mientras Ana, con su autoridad característica, declaraba: «Deberíamos hacer una fiesta». Durante el baile improvisado de las niñas, con pasos torpes pero llenos de alegría, Ana se detuvo y miró a Alejandro. «Tío Alejandro, ¿te casarás con mamá para que seamos una familia de verdad?» La sala quedó en silencio. Sofía se sonrojó y Alejandro sintió sus muros protectores tambalearse. «Aún aprendo a tener una familia», respondió con honestidad, su voz suave. «Tu mamá me está enseñando que es posible». Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos y por primera vez ninguno desvió la mirada. Más tarde, en el balcón del ático, con las luces de la Gran Vía parpadeando abajo, Sofía susurró: «Gracias, no solo por el tratamiento, sino por devolverles la alegría a mis hijas». Alejandro, impulsado por un instinto que no sabía que aún tenía, la besó suavemente, un beso tentativo que sabía ahogar a las mañanas con María preparando churros con chocolate en su cocina. Pero la paz se rompió al día siguiente cuando Alejandro llegó a Ramírez Farmacéutica y encontró una reunión de emergencia del consejo en sesión. Miguel Ortega, sentado a la cabecera de la mesa de madera de nogal, con aire de autosuficiencia, abrió un expediente marcado como investigación confidencial. Miguel, quien había sido sospechoso de malversación, pero siempre escapaba culpando a otros, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Había contratado detectives para seguir a Alejandro durante meses, recolectando evidencia para satisfacer su sed de poder. «Señores, tenemos asuntos serios que discutir», comenzó, su voz suave pero afilada como una navaja, ocultando una sonrisa triunfante interna. «He documentado un patrón de comportamiento errático que amenaza nuestra responsabilidad fiduciaria. Fotos, registros financieros y facturas médicas detallaban los gastos de Alejandro, 800.000 euros, en el tratamiento experimental de Sofía, la compra de un apartamento a bajo precio en Lavapiés, la matrícula escolar de las niñas y gastos menores que pintaban un cuadro claro. Esto constituye un claro conflicto de intereses», declaró Miguel. «Nuestro CEO ha usado fondos corporativos para financiar relaciones personales
mintiendo al consejo sobre la naturaleza de estos gastos. Alejandro sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Cada momento privado, cenas con las niñas en la Plaza Mayor, visitas al hospital, las acuarelas de Lucía pegadas en su frigorífico. Había sido catalogado y armado contra él. La investigación médica era legítima, defendió su voz firme, pero temblando por dentro. El caso de Sofía ha llevado a avances que beneficiarán a miles, avances que convenientemente salvaron a su novia, replicó Miguel, sus ojos brillando con triunfo, su voz chillona como el veneno de una serpiente. Los abogados de Miguel, dos hombres en trajes caros, explicaron riesgos legales, demandas de accionistas, investigaciones de la CNMV, cargos penales por malversación. Esa noche, los medios explotaron. Romance de CEO cuesta millones a accionistas. Alejandro encontró a Sofía llorando en su cocina, Ana y Lucía haciendo deberes en su cuarto ajenas al escándalo. Vi las noticias, dijo Sofía, su voz quebrada. Nunca quise esto. Tal vez debería irme, llevar a las niñas a Galicia hasta que pase, no dijo Alejandro con convicción, arrodillándose junto a ella. Ya perdí una familia. No perderé otra por la ambición de Miguel o los buitres mediáticos. Tú, Ana Lucía, sois irreemplazables. Las semanas siguientes intensificaron la batalla. Miguel, con su red de contactos oscuros de tratos subterráneos previos, ganó apoyo de accionistas conservadores, prometiendo mayores ganancias. Los costos legales se dispararon y la prensa no daba tregua. Artículos crueles que cortaban como cuchillos en el corazón de Alejandro. Alejandro contrató a los mejores abogados corporativos, pero la presión era implacable. Si demostramos que la investigación generó valor científico, podríamos minimizar los cargos, explicó su abogado principal, Carlos Méndez. Pero la apariencia de impropiedad es significativa. Alejandro fue claro: no negociaré nada que implique alejarme de Sofía o las niñas. Es innegociable. Entonces Rosa irrumpió en su despacho con un sobre del comité de auditoría. Encontraron discrepancias, dijo Alejandro, su voz creciendo con fuerza mientras leía. No en mis gastos, en los de Miguel. Durante 3 años, Miguel había desviado 2-3 millones de euros de la fundación benéfica de Ramírez Farmacéutica a inversiones personales, creando empresas fantasma para bienes raíces y acciones de alto riesgo, evidencia que mostraba no solo su codicia, sino también su traición, habiendo usado fondos para sobornar accionistas en su intento de derrocar a Alejandro. Los investigadores también descubrieron que Miguel usó fondos corporativos para contratar al detective que espió a Alejandro. La noticia explotó: vicepresidente de Ramírez Farmacéutica, acusado de malversación. El viernes, la reunión del consejo fue un giro del destino. Miguel Ortega, pálido y derrotado, enfrentó pruebas irrefutables de su malversación, mientras los investigadores federales revisaban documentos. Balbuceó excusas, pero su voz temblorosa revelaba el colapso del villano. El presidente del consejo, Harrison López, anunció: Miguel Ortega queda despedido por causa justificada y enfrentará cargos penales. Este consejo extiende su plena confianza en el liderazgo de Alejandro Ramírez y se disculpa por el escrutinio injustificado. Alejandro aceptó la disculpa con gracia, pero su alivio era por la seguridad de su familia, no por la victoria corporativa. Y en su interior sabía que Miguel finalmente había recibido el castigo por su codicia. Ese mismo día, en el Hospital La Paz, el doctor Ruiz
entró en la sala de espera con una sonrisa que iluminó la habitación. Sofía Valdés, 18 meses, post-diagnóstico, está en remisión completa, sin células cancerosas detectables, anunció. Las palabras resonaron como un milagro. El protocolo de inmunoterapia de María, superando todas las expectativas. Sofía, con lágrimas de alegría, abrazó a Alejandro. El trabajo de María funcionó, susurró. Ella sigue salvando vidas. Esa noche celebraron en el ático de Alejandro, transformado en un caos alegre, con serpentinas, un pastel de chocolate de la mallorquina y las niñas bailando al son de canciones infantiles que llenaban el aire de risas. ¿Mamá no volverá a enfermar?, preguntó Lucía, sus ojos azules brillando con esperanza. Los doctores dicen que estoy curada, confirmó Sofía, atrayendo a ambas niñas a su regazo. Y tío Alejandro será parte de nuestra familia para siempre, incluso si la gente es mala con él en la tele, añadió Ana, refiriéndose a la cobertura mediática que habían intentado ocultarles. Siempre, dijo Alejandro mirando a Sofía, nada me hará dejaros. 6 meses después, Alejandro estaba en la mesa del comedor de Sofía en su nuevo apartamento en Lavapiés, comprado por Alejandro a precio de alquiler para preservar su independencia. Ayudaba a Ana con un proyecto de ciencias sobre energía solar, mientras Lucía pintaba acuarelas de flores inspiradas en el retiro. Sofía, radiante tras aceptar un puesto como directora de defensa del paciente en el Instituto María Ramírez, entró desde su habitación donde había hablado por teléfono con una editorial. Johns Hopkins quiere que consulte en su programa de oncología, anunció su voz vibrando con emoción. Es el tipo de trabajo que María habría amado. María estaría orgullosa, dijo Alejandro, atrayendo a Sofía a su regazo, ignorando las risas de Lucía. Ana, Lucía, tengo algo que hablar con vosotras, dijo sacando una caja de terciopelo que contenía un anillo de compromiso, un zafiro sencillo que evocaba los ojos de María. Quieren que sea su papá oficial para siempre. Ya lo eres, exclamó Lucía, abrazándolo mientras Ana examinaba el anillo con curiosidad científica. Es bonito, mamá. Di sí. Sofía, con lágrimas, susurró y a todo. La boda, 3 meses después, fue íntima, celebrada en el jardín del ático, bajo un cielo estrellado, con Elena como dama de honor y las niñas como damas de flores en vestidos lavanda. La adopción legal de Ana y Lucía fue un proceso arduo, con meses de papeleo y audiencias, pero el día que el juez lo oficializó, Alejandro supo que la biología no importaba. Papá Alejandro me gusta, decidió Ana con su autoridad característica, mientras Lucía añadía, suena perfecto. Buscando un hogar familiar, encontraron una casa colonial en las afueras de Madrid, cerca de Aranjuez, con un jardín lleno de margaritas que Sofía soñaba para las niñas. Ana organizó las cajas de mudanza con precisión militar mientras Lucía nombraba cada habitación. Esta es la cocina feliz para hacer churros con chocolate y ese es el salón acogedor para los cuentos de papá. Ramírez Farmacéutica emergió más fuerte, un modelo de capitalismo consciente con una guardería para 50 familias políticas, de permiso parental extendido y un aumento del 26% en ganancias. El Instituto María Ramírez recibió una subvención de 50 millones de euros, expandiendo la investigación de inmunoterapia a nivel global. 2 años y medio después, Alejandro estaba junto a la tumba de María, en un cementerio tranquilo, sosteniendo margaritas mientras su familia lo rodeaba. El aire otoñal
Era fresco, teñido de los colores dorados que María amaba. Trajimos dibujos para mostrarte, Ángel. María, dijo Lucía, colocando una acuarela de 5 figuras bajo un ángel alado, incluyendo al bebé Ramírez. Sofía, embarazada de 4 meses, tocó su vientre. Queríamos que conocieras a tu nuevo nieto, dijo suavemente. Ana mostró su boletín, todos sobresalientes, Ángel María. Papá dice que estarías orgullosa. Alejandro se arrodilló junto a la lápida, su corazón lleno en lugar de vacío. Cumplí las promesas que rompí, susurró. Honré tu investigación, encontré la familia que soñamos y aprendí a amar sin dejarte ir. El Instituto María había salvado a 300 familias con tasas de éxito sin precedentes. Tu trabajo creó un nuevo campo de medicina personalizada, añadió Sofía, hablando a la lápida como si María pudiera escuchar. Niños que habrían perdido a sus padres crecerán con familias completas por lo que comenzaste. Caminando al coche, Alejandro cargó a Lucía en hombros mientras Ana corría junto a Sofía planeando decoraciones para la nursery. Esa noche, en su hogar lleno de calidez y caos, Alejandro encontró a Sofía en la nursery meciendo una cuna que él había montado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó ella, su voz suave bajo la luz de una lámpara en forma de luna. Alejandro pensó en su imperio pasado, ahora reemplazado por una casa modesta, 2 hijas que dejaban acuarelas por doquier y una esposa embarazada que pintaba flores en su tiempo libre. Ninguno dijo con certeza absoluta: María me llevó a ti, tú me devolviste la vida, y juntos creamos algo que nunca imaginamos. El bebé pateó, y Alejandro sintió el movimiento con maravilla, su mano sobre el vientre de Sofía. Este niño crecería rodeado del amor que los salvó a todos, la fuerza de elegir la esperanza sobre la desesperación, la conexión sobre el aislamiento, el propósito sobre el éxito vacío. Afuera, el viento otoñal susurraba a través de los árboles que María nunca vería, pero su legado vivía en cada cena familiar, cada cuento antes de dormir y cada avance médico que llevaba su nombre. Alejandro susurró un último agradecimiento al ángel que lo había guiado mientras Sofía se dormía en sus brazos y sus hijas soñaban seguras al final del pasillo. La historia de Alejandro nos enseña que por profundo que sea el dolor, la esperanza siempre puede brotar de las pérdidas. El legado verdadero reside en el amor y la compasión, no en el éxito material. Valora a tu familia. Persigue misiones significativas y recuerda que las promesas sinceras pueden trascender incluso la muerte, trayendo luz a la vida.